Pedí disculpas por lo de la anulación del otro día, que por un problema de última hora no se pudo realizar el acto y la verdad que nos supo muy mal porque estaba convocado a todos los medios y los problemas, bueno, hay que atenderlos tal como vienen. Quiero agradecer la presencia del señor Alfredo Vega y de todo el consistorio del Ayuntamiento de Tarrasa. Y para nosotros, para el Tarrasa Fútbol Club, hoy es un día importante porque no solo cerrar un patrocinio que en estos momentos es muy complicado, sino el hacerlo con todo el agrado del mundo con una empresa de Tarrasa. La verdad que es que hemos llegado a un acuerdo muy rápido porque ellos son gente del deporte, gente que ya colabora con el deporte aquí en Tarrasa también. Y a su vez, pues bueno, pues, y nunca mejor dicho, una inmobiliaria, que con los momentos que están cayendo ahora, que firmar un convenio de colaboración con una inmobiliaria, la verdad que es harto complicado. La verdad que es una empresa muy seria. Lo primero que hemos hecho nosotros ha sido pedir los informes de la empresa. Nosotros hemos hecho un tipo de colaboración, siempre había salido bien, porque yo antes me dedicaba también al ramo inmobiliario. Pero teniendo la mala experiencia que hemos tenido en los últimos años con las inmobiliarias que habían patrocinado la camiseta del Tarrasa, la verdad que costaba, pero ha sido fácil que cuando se nos ofrece la oportunidad de colaborar en Tarrasa con ellos, bueno, pues lo tuvimos muy fácil. La verdad que es una empresa un poco atípica siendo de ramo inmobiliario, trabajan diferente a otras inmobiliarias aquí en Tarrasa y eso es lo que nos ha hecho el coger y dar el paso adelante para asociarnos con ellos. Y la verdad que yo se lo quiero agradecer públicamente, el esfuerzo que han hecho. Y nada, pues paso la palabra a Carlos, o al que quiera empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Humilde, trabajadora, gente joven. Agradecemos, bueno, para nosotros nos ilusiona el tema del proyecto este de patrocinar al club de la ciudad. Y bueno, muy contentos. Sí que es cierto que llegamos a un acuerdo bastante rápido, nos hemos entendido bastante bien. Y bueno, nada, más que nada es eso, agradecerlo y bueno, esperemos que vaya bien, que seguro que será así. Que añadir, decir que ha sido muy fácil, como explicaba Jesús, llegar a un acuerdo de colaboración y la idea simplemente que tiene Briefing Suñé es promocionar todo lo que podamos la ciudad de Tarrasa, ya que es nuestro sitio de trabajo, lo que creemos que nos tiene que dar de comer y queremos intentar hacer una publicidad un poquito más cercana de lo que estábamos haciendo hasta ahora las inmobiliarias, que es mucho Internet. Vamos a intentar llegar un poquito más a lo que es el pueblo de Tarrasa. Y de ahí salió la idea de promocionar, pues como no, al Club de Tarrasa. Un poco más. También es grato presentar bueno, una empresa que tienen más que conocida, como es Fongas también, que también a partir de ayer también han entrado con nosotros a colaborar en el Tarrasa. Ya ha colaborado mientras mi mandato de presidencia, pero ahora quiere ser de forma más activa. Estarán en presencia de la camiseta y lo mismo que en valla publicitaria en el campo. Y la verdad que es que yo se lo quiero agradecer a Jordi, a todos los responsables de Fongas, también de que se hayan unido al grupo de Tarrasa, que es importante, están creyendo en nuestro proyecto, se están haciendo las cosas bien, porque esto es una de las cosas que te dice y te valora que estamos haciendo las cosas bien en el Tarrasa Fútbol Club, porque marcas de reseña importante quieren colaborar con nosotros. La verdad que eso me hace feliz, nos hace ser más grandes y bueno, y la verdad que agradecerlo y estamos para cualquier pregunta. Serán 2 años, pero será 1 más 1. Se tendrá que cumplir unos requisitos como que estemos a la parte de arriba, que se van a cumplir, o sea que vaya hasta el año que viene. y bueno, todo será porque el camino se hace andando y ellos quieren ver cómo trabajamos y ellos tienen la intención de hacer 2 años, pero siempre y cuando, bueno, pues que las cosas se hagan bien, se hagan serias y siempre tenemos una vía de escape que a 30 de junio del año que viene, pues uno de las dos partes, pues bueno, pues si considera oportuno de rescindir, porque no va a haber ningún problema, porque primero somos amigos, porque ya nos conocíamos antes y la verdad que son 2 años. También es bien cierto de que se le premia ponerse delante, pero también ellos también lo tienen claro que si viene un sponsor pues se está trabajando importante también, tampoco le importaría ponerse la parte de atrás de la camiseta, que también se lo tengo que agradecer, que hoy día están delante, pero te dejan un escape de que si viene un sponsor bastante más importante, ellos lo que quieren ayudar al club de la ciudad. Entonces pues pasarían atrás y eso está puesto incluso por contrato, aunque fuese verbal, pero hemos creído conveniente que estuviese por contrato también. ¿Supone un desahogo pequeño, grande? Todo lo que entre, Josep, es un desahogo.
Pues está claro que está el tema, mira cómo tenemos el tema de la publicidad, porque ya estábamos hartos de esta junta directiva, estábamos hartos de que la gente no pagara, siempre te dijera, no, llámame el mes que viene, y pasaba la temporada. Y al final terminaban sin pagar la temporada. Uno agradece todo el esfuerzo que haga cualquier persona, porque está la valla, se puede publicitar uno en el ayuntamiento, en el estadio municipal se puede publicitar uno por 300 euros. O sea, que es que ya más barato ya no podemos poner, porque cuando uno devalúa su producto al final no vale nada. Hoy es barato anunciarse en el Estadio Olímpico y lo que está claro, pero prefiero patrocinadores serios y que paguen, aunque sea un poquito, pero que paguen, que no vengan a publicitarse y luego al final pues prácticamente se rían del Tarrasa Fútbol Club. Entonces, el acuerdo es importante, para estos momentos el acuerdo es importante. Una visión de experiencia negativa, ¿no? ¿En el pasado? Muy negativa. ¿Has cobrado algún sponsor en los últimos años? De ramo inmobiliario no. Hemos tenido mala suerte. Los últimos sponsors han estado complicados y nos tocó vivir la época con Kiko Sánchez también, que la verdad que es que nos asumimos unos pagarés que fueron 90.000 euros y luego lo devolvieron todo. Entonces es complicado porque hace frente en un presupuesto con una partida y luego te la devuelven y fuera tela que te lían. Y el anterior, antes que ellos, pues bueno, el patrocinio Enfar, pues también mira cómo acaba también. Entonces, por lo menos aquí los informes son buenísimos. La verdad que el primer compromiso que han tenido que hacer frente lo han cumplido bien y entonces, bueno, pues todo se le ha dado facilidad, todas las facilidades del mundo, nosotros nos hemos adaptado tal como ya han querido y la verdad es que lo que hace falta es que, oye, que trabajemos, que el Tarrasa vaya bien y que esto sirva para coger y que que se está trabajando. Hay una reserva en la camisa o en el pantalón que vamos a hacer un acto un poco más que sea solidario, se va a asociar con nosotros una marca de aquí de la ciudad que es más tema solidario y la verdad que la gente, bueno, pues la aceptación está siendo muy buena y eso ya lo explicaremos porque lo tenemos que tratar la Junta de la semana que viene y ya lo convocaremos también para... Sí, pero será que nosotros queremos agradecer su apoyo siempre y lo que queremos, por eso yo cuando le expliqué el proyecto a ellos, estaba dentro de este proyecto, estaba en esta entidad también y ellos lo vieron muy positivo, que están haciendo mucho por la ciudad con las necesidades que hay